Bueno, justo mil gracias por sumarte, directo desde Montpellier. Bueno, contame un poco tu actualidad ya, cómo estás transitando el año en el top 14 en lo personal y bueno, cómo viene tu adaptación al rugby francés. No. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, la verdad que contento, muy contento. Me encontré con una muy linda ciudad. Eh, bueno, ahora arranca el buen clima, playa, ciudad, nada, ciudad universitaria, mucho movimiento. La verdad que para alguien joven como yo está bueno. Pero bueno, es más allá el equipo, la verdad que muy bien. Un equipo con un recambio muy grande. La verdad se habían ido muchos jugadores el año pasado y llegamos muchos nuevos también. Pero la verdad que en ese sentido creo que bien, hubo mucho cambio de cabeza, de cultura en el club. Bueno, todos los entrenadores son jugadores del club. Como, viste, mostrar la cultura del club y poner la identidad en el juego y demás. Así que sí, me encontré con un grupo joven, por así decirlo, el más grande tenía 34 como mucho, hay un par ahí de 30 y pico, después son todos abajo de los 30 o veinteañeros medio de mi edad, así que divertido, pero también con muchas ganas, mucha hambre, un plantel, la verdad que en nombre es tremendo. Y sí, la verdad que al principio costó adaptarse el idioma, sistema de juego nuevo. El rugby francés, a diferencia de lo que es test match y por ahí el rugby inglés, por así decirlo, bastante más desestructurado, bastante más jugada, agarrar la pelota y andar. Eh, que bueno, un poco encontrarse adentro de la cancha en eso es un poco más difícil. Va, me parece, me fue más difícil porque por ahí en el test match, en la estructura, medio que un poco sabes dónde está parado y dónde encontrarte, o por lo menos ya en ese sentido ya le había agarrado la mano de dónde estar o qué posiciones de la cancha a mí me sirven, no me sirven, dónde me siento cómodo, dónde no. Defensa, entender, bueno, qué es lo que va a hacer el otro, viste, nuevos compañeros. En ese sentido, al principio costó, eh, pero bueno, sí, ya llegamos a hoy en día, ya creo que es mucho más cómodo y mucho más. Sí, ya sé, sí, cómodo. La verdad que es eso, ya entendiendo todo, entendiendo cómo funciona y cómodo dentro de la cancha. ¿Qué, qué le aportó Montpellier a tu juego, que capaz vos, a diferencia de otros jugadores que habían tenido su paso profesional un poco más plantado, a vos te pasó de 0 a 100? Porque Mm. SIC, Pampas, Montpellier y Pumas, como que fue todo muy abrupto. Eh, ¿Qué sentís que le aportó a tu juego el rugby francés puntualmente? Yo creo que más allá del rugby francés en sí, es más de que yo por ahí sigo trayendo de lo que venía haciendo, de lo que me pedían más que nada en Pumas. Pero sí, un poco lo que te trae el rugby francés, viste, de jugar con lo que tenés enfrente, mucho de jugar con lo que tenés enfrente, de la destreza, el pase. Por ahí a mí se me requería no un pase tan largo, un pase más un cortito, jugar en la cara, pero poder decidir y tomar un pase corto. Acá más tirala, acá la tiran para la punta, el pase es el largo. Por ahí a mí se me exige bastante más. Acá, si nos tenemos que poner detallistas. Creo que más que nada eso, las destrezas y el jugar con lo que uno tiene enfrente, que bueno, eso de jugar con lo que uno tiene enfrente en otra manera ya lo traía de antes, o sea, o se me pedía mejor, o sea, lo venía mejorando de Pumas, solo que acá me parece se agrandan las distancias por ahí del pase, por así decirlo. Eh, pero sí, pues después no se me pide mucho más, ¿viste? Ganar la línea de ventaja, acá son ganar la línea de ventaja, ganar tu contacto y no mucho más, pero sí en situaciones desestructuradas. Viste, tenés enfrente y jugá, y mandate, y viste el offload, confianza. Volví a escuchar, que hace mucho no escuchaba, que el rack es un accidente del juego. Una frase así vieja que me habían enseñado en el SIC. Eh, lo volví a escuchar acá y dije, claro, acá es, viste, pelota viva, jugá. Y bueno, un poco eso.
Y en cuanto a tu semana de entrenamiento, me imagino que también debe haber cambiado bastante porque entraste en una estructura 100% profesional. ¿Qué te llamó la atención de la estructura de Montpellier? Eh, y también cómo te adaptás a eso, porque me imagino que debe ser un cambio de vida grande también. Sí, yo creo que la semana de entrenamiento en sí es muy parecida a la de Pampas en ese sentido. Yo creo que se corre más, en ese sentido sí, se corre en los entrenamientos, se corre mucho. Eso la verdad a mí me vino muy bien. Se corre mucho, se entrena bien. Viste, por ahí te dicen que en Francia no se entrena tanto, no, pero se entrena, el gimnasio se entrena fuerte, se corre bastante. Eh, y sí, más que nada de mi parte era adaptarme a, bueno, vivir solo por primera vez, cocinarse, viste, hacer todo solo por primera vez, manejarse una vida de adulto que no me había tocado. Pues en Pampa, bueno, por suerte vivía con mi familia y yo por suerte tenía la comida hecha, la ropa lavada y era todo un poco más fácil. Pero sí, más que nada esa parte, que la verdad que es un lindo, yo lo disfruté, un lindo desafío, a mi manera, obvio, básico, pero la verdad que sí, más que nada esa parte. Después, en teoría, la semana era igual, miércoles, lunes, martes, miércoles libre, jueves de vuelta y viernes Captain Run y el sábado está jugando. No, no hay tanta vuelta a lo que era Pampas, pero sí cambian las intensidades y bueno, el hecho de estar viviendo solo en un país nuevo, con otro idioma, sí agrega su parte, no voy a mentir. Y en cuanto a tu físico, ¿qué crees que realmente evolucionó en estos meses? Eh, Porque vos ya habías hecho un cambio físico, pero me imagino que entrando en un club que capaz te pide otras cosas, desarrollás otros aspectos. Sí, por suerte, dentro del macro, digamos, el sistema de juego es parecido al de Pumas, de los backs siguiendo, corriendo la jugada y haciendo ese péndulo, digamos. Entonces eso es más por mi lado, sí, el físico de correr y estar intenso, más que nada el entrenador de defensa en eso es muy, viste, intenso, intenso, subir, volver a bajar, subir, bajar, subir, bajar. Por nuestra manera de defender, que también cambió de subir un poco más. En Pumas somos más de, no sé si en Pumas, no, obviamente subimos, pero somos más de correr y no de cerrar así como si fuese, no sé, un Sudáfrica, por así decirlo. Entonces eso de estar intenso es más un cambio para mí, no tanto el físico, sino más un cambio de cabeza, porque siento que físicamente lo puedo hacer, sino más de, bueno, ahora te vas, corres para allá. Más en vez de trotar la cancha o caminarla, bueno, anda, bueno, ahora volvé para atrás. Es más ese cambio de cabeza que del físico en sí, porque en teoría, yo me siento que puedo, pero es más el hecho de la cabeza de obligarme a hacerlo, ¿entendés? Solo que Eh, acá me están encima todo el tiempo. Esa es la gran diferencia. claro, es más la exigencia, por así decirlo. Em, ¿cómo, cómo fue ese cambio de Pampas a Montpellier y también, obviamente, incluyendo Pumas, en cuanto a los rivales que tenés enfrente, en cuanto a vos personalmente en el juego, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la mentalidad? ¿Sentiste realmente un cambio muy abrupto? Sí, 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 sí. Realmente, sí. Arranco, por ejemplo, acá todos los partidos es una final. Todo lo que es la presión del top 14 de Francia, eh, que yo creo que por ahí en otro lado no lo tenés, pues en otro lado no descendés. Acá si te va mal, descendés, te vas abajo. Eh, o no sí, o clasificar y todo. La verdad que todo es. Y el francés así latino también un poco de vivirlo y muy intensamente. Entonces esa presión que para mí está buena, es linda, cambia mucho a lo que era por ahí Pampas, o por lo menos mi manera de vivirla, obviamente sin sacarle mérito. Después, bueno, también competencia interna.
a fondo. Vos pensás que, o por lo menos en Pampa, yo me confiaba, estaba confiado de que podía jugar todos los partidos y que iba a jugar los partidos. Y acá de repente, che, el otro está mejor que vos, no jugás. Y te la tenés que tragar y tenés que laburar y tenés que volver de alguna manera a ganarte el puesto. Ese también es un cambio, justo lo hablé bastante con amigos, con mi viejo. En la vida me pasó, en la vida, por suerte, nunca me pasó de no jugar. O de no, viste, che, lo elegimos a este y no a vos. Eh, sí me ha pasado en Pumas, pero bueno, los Pumas es los Pumas, pero toda mi vida me ha tocado jugar y ese sí fue, la verdad, un cambio difícil, de cabeza más que nada. Y bueno, es parte de la experiencia, parte de todo esto nuevo que me está tocando, que mejor que pase ahora antes de que pase más adelante. Y después, bueno, los rivales también. La verdad que vamos, yo creo, la mejor liga del mundo. Vas a ver todos los equipos, todos tienen internacionales, y si no es internacional, jugó internacional, y si no, mismo el rugby francés tiene jugadores para tirar al tacho, eh, o mismo algunos oficianos, no sé, la verdad que salen de todos lados, y la verdad que la competencia es durísima, y bueno, la verdad que a mí eso me encanta. Se habla mucho cuando hablamos de la actualidad de los Pumas, que la verdad que han tenido un gran año, de esa adaptación del jugador de Pampas, como te pasó a vos, como le pasó a Moyano, jugadores que pasaron por Pampas y antes de tener su salto al rugby profesional en Europa o donde le toque, ya tuvieron su paso por los Pumas. ¿Cómo fue ese primer paso en los Pumas sin haber tenido un paso por el rugby profesional antes? Sí, yo creo que siempre lo dije, 2024 fue que el primer año en Pampas y después me toca ir a Pumas. Tuve 6 meses hasta jugar el primer partido. No es que llegué en julio y me pusieron, ¿entendés? Entonces yo creo que esa adaptación, bueno, al no tener club y demás, también te la daba Pumas, pero fue una adaptación larga y sí, la verdad que... Y yo al principio decís, yo me acuerdo, llegué a julio, venía un muy buen torneo de Pampas y decís, claro, me como la cancha y no, estaba años luz, no años luz, pero estaba lejos físicamente, técnicamente, en entendimiento del juego. La verdad que al principio, los primeros entrenamientos, no sabía ni dónde estaba, yo por lo menos no sabía ni dónde estaba parado. Eh, pero bueno, con el tiempo y laburando, viste, física, más que nada en lo físico, en la intensidad, yo creo que esa es la gran diferencia. Una vez que te acostumbras a la intensidad, sí se va todo más se hace todo más lento. Aunque no lo es, se hace todo más lento en la cabeza, y es un poco más fácil, digamos. Y bueno, y eso creo que Felipe también lo dice siempre, que él no regala caps, digamos. Él no da como oportunidades, él te pone cuando cree que estás listo y cree que es lo mejor para ganar ese partido. Eh, Pero bueno, es más que nada eso, creo que fue una adaptación larga, mientras iba mechando en el club, me acuerdo. Pero sí, fue una adaptación física larga y técnica también. Eh, Me quiero ir 2 años o ya 3 años antes de cuando tomaste la decisión de decir que no a Pampas y volver al SIC y ¿fue una decisión 100% personal por el estudio y demás? ¿O sentías que capaz no estabas preparado para tomar la decisión de me quiero dedicar al rugby? Eh, un poco de las dos. Yo creo que no estaba seguro que... A ver, desde un principio yo confiaba en mis habilidades, o sea, yo como jugador de rugby, y como prospecto, por así decirlo. Eh, yo no estaba seguro si quería jugar al rugby profesional, si me quería dedicar. Yo me acuerdo que, bueno, siempre lo ponía de ejemplo a Mateo Albanese, uno de mis mejores amigos, que él, bueno, yo lo veía a él entrenar y vivir, y ir al Pladar y todo con ganas y con un sueño realmente.
que en ese momento de mi vida me miraba y decía, yo estoy muy lejos de esto. Y yo creo que el rugby profesional es algo que no, yo todo lo que hacía era a medias, no lo puedo hacer, la verdad que no, me costaba, te cuesta el doble y lo dudás y me pasó un poco eso, dije, realmente esto es lo que quiero, yo siempre supe que me quería recibir el estudio, por eso siempre fue parte también. Entonces, nada, la verdad que disfrutaba demasiado jugar en el club también. Es algo que todavía me cuesta, ver los partidos desde fuera, la verdad que me cuesta mucho. Pero bueno, también era un poco eso, ¿viste? Un poco el combo de si yo confiaba que si me ponía las pilas y realmente profesional y todo, terminaba acá en Europa solo, entonces sobrepensaba, ¿viste? ¿Me quiero ir solo a Europa o quiero estar de vacaciones con mis amigos en algún lado? ¿Entendés? Era un poco de una mezcla de todo, que con 20 años, 19 años, la verdad que es una decisión, yo siempre muy difícil de tomar, pero bueno, como te dije, siempre me tocó que me convoquen, siempre me tocó que me llamen, y en un punto dije, no estoy obligado a decir que sí y no estoy obligado a ir. Paré un poco la pelota y dije, bueno, yo quiero esto, quiero un año para estudiar, de mis amigos, de jugar en el club. Quería salir campeón también. Justo ese año, por suerte, llegó. Ya había perdido dos finales seguidas. Eh, pero nada, ese fue mi camino. Después lo ves a Tommy Rapetti que arrancó con Pampas y no frenó y él quiere eso y fue. Y si a Mateo lo hubiesen llamado, él hubiese ido. Y cada uno creo que tiene sus maneras y sus tiempos también. Yo de la cabeza, si me tenía que ir con 20 años a vivir acá, a los 3 meses estaba de vuelta en Argentina, siento. Yo creo que hoy en día estoy mentalmente mucho más preparado, maduro para estar acá y llevar a cabo esto. Y dónde hiciste el clic que dijiste, bueno, sí, es momento de, o voy a probar, porque como vos decís, te tocó de que te elegían, pero bueno, también te podría haber pasado en algún momento que no te elijan, pero por lo menos darte la oportunidad de... Bueno, tuve la suerte de porque nada, viste, no es muy normal decir que no y tampoco en su momento era muy bien tomado el no eh, en el sistema y tuve la suerte de que, primero de haber salido campeón, creo que eso fue voy a admitir, una gran razón una gran mochila de decir, bueno, gané, salí campeón con mi club. Eh, pero también el hecho de que Ley me volvió a dar una segunda oportunidad. Y la verdad que lo pensé y dije, podía terminar la facultad ese mismo cuatrimestre con Pampas. Y dije, vamos, voy, hago como una prueba beta de 6 meses ver lo que realmente es el rugby profesional, sin me acuerdo de haberlo hablado con mi viejo, sin quejarse, yendo todos los días, haciendo todo lo que hay que hacer. Y de ahí termina Pampa, bueno, che, sí, ¿no? Soy como muy pragmático en ese sentido yo, blanco, negro, como te decía, el gris, ¿no? Esto va, me gusta, no me gusta. Bueno, por suerte terminé Pampas, estuve en Puma, me recibí, como que una vez recibido dije, bueno, vamos. Además, lo de Pumas obviamente ayudó y motivó. Eh, o uno está acá porque quiere jugar en los Pumas, ¿no? Si no, estaría jugando en el SIC. Eh, pero bueno, creo que ese fue el clic, que Ley me haya dado la oportunidad, sabiendo que podía terminar la facultad y que ya lo tenía liquidado ese tema. Un poco de no patear más la decisión de decir, medio que ponía la excusa de, bueno, me tengo que recibir. Eh, y decir, nada, vamos, probamos, y si me gusta, y si no me gusta, bueno, arranco a laburar. Em, y se habla mucho del amateurismo, profesionalismo, la relación y la dualidad que hay.
y hay muchos jugadores que en tu caso se entrenan como profesionales y juegan en sus clubes y le dedican el mismo tiempo que capaz le dedica un jugador al que lo contratan. Eh, ¿Cómo ves esa relación hoy en día y dónde crees que todavía el sistema necesita tratar de que el rugby amateur sea realmente rugby amateur? O si capaz le ves que no tiene mucha solución porque los clubes hoy están formados en una estructura que van a seguir entrenando 3, 4 veces por semana y el jugador se va a seguir dedicando como se dedica. A ver, yo creo que mientras el jugador, creo que va por decisión del jugador esa dedicación. Eh, Creo que va 100%, o sea, el club, por lo menos en el SIC, es lunes, martes, jueves. Lunes más gimnasio y alguna que otra pasada, pero sin tomar, o sea, medio, no sin tomar lista, pero si no venís, te vamos a decir, che, no viniste, pero bueno, no viniste, no, no es que no vas a jugar el martes, algo que se entrene rugby, que pasa una vez cada tanto. Y después el que quiere agregar días extra y tiene el tiempo y tiene la dedicación y lo quiere hacer, yo creo que está buenísimo, porque como vos decís, hoy en día es un semiprofesionalismo, la verdad que los equipos están cada vez más entrenados, cada vez más tiempo, cada vez más todo. Pero sí, es un gris que entra ahí. Pero bueno, yo creo que mientras yo soy más de que siga siendo amateur y que es amateur y dentro de lo amateur saquémosle todo el juego posible, ahí coincido 100%. Eh, no me gusta, no soy partidario de, viste, gente que escucho que se le paga a jugadores por tal y tal cosa, clubes y demás, sin dar nombres ni nada, pero eh, porque se pierde un poco la esencia, como vos decís. Pero yo, bueno, por lo menos les explico acá a los de Montpellier, cuando estoy viendo el SIC no sé, estamos ahí en el bar del club, estoy viendo el SIC y no pueden creer que lo pasen por la tele y que haya tanta gente mirando y hay tantos equipos y es amateur. Yo creo que ahí la verdad que es un gran valor el rugby que tenemos amateur. Y después la franquicia está bueno, pero más que nada para dar ese paso intermedio, que yo en su momento no creía que existía. O sea, por eso tampoco un poco no iba a jugar a PAM, no me divertía más jugar la urba que lo que era el Super Rugby Américas. Pero después terminé entendiendo que primero son las reglas, hay que jugar con las reglas, pero es necesario ese paso profesional para dar el otro paso más largo. Y bueno, yo creo que en algún momento, en un futuro a largo plazo, va a terminar siendo un regional, franquicia por región. Y bueno, el Super Rugby América va a ser algo más aspiracional para llegar para poder dar son como pasos intermedios para poder llegar a lo más alto o a lo que sea. Eh, no sé si te respondí del Sí, todo. sí, perfecto, Eh, clarísimo. Yendo un poco a Pumas, ¿cómo, cómo es tu relación con el staff en cuanto a qué charlas tenés, qué te piden, eh, qué seguimiento te hacen mientras vos estás en el club? Y si tenés una relación capaz semanal, mensual, ¿cómo es esa devolución? La verdad es como de primera vez, sí, digamos, en términos de devoluciones y no, se me pide, un poco te lo mencioné, de jugar, tomar la decisión lo más cerca posible de la defensa, ¿viste? No, que no sea tan obvio que voy a ir yo al contacto, digamos. Creo que eso es un poco más lo que se me pide, de poder ser una amenaza constante del pase o guardar o la famosa que te enseñan triple amenaza, lo más cerca posible de la defensa. Bueno, estar bien físicamente, reportar cualquier cosa, cualquier molestia o cosa que no te haya impedido jugar, eso con los oficios del staff. La verdad que el staff siempre te dice, estamos a disposición de, vos querés hablar, querés, che, miremos este partido, se puede hacer. Eh, por el momento no me animo. Pero pero sí, el otro día justo sí tuve una revisión, bueno,
tengo entendido, se divide cada parte del staff, hace algunos jugadores, otros hacen otros. Tuve una evolución del partido, pero sí, vi el partido, vi esto, fíjate esto, y nada, una charla así corta, pero también, sí, tengo la memoria, me dijo, si lo querés ver otro partido y lo vemos, nos hacemos un Zoom y lo vemos en video, imágenes y demás, se puede hacer. Eh, Creo que es por ahí. Y sí, no sé qué tan mensual, eso todavía los tiempos no los tengo tan ajustados, pero sí, el contacto existe y también se puede ir a buscar tranquilamente. ¿Y qué sentís que te falta a vos para, para realmente hacerte dueño de esa camiseta de la 12 de los Pumas? Yo creo que un poco, sí, lo fuimos mencionando durante esto de la destreza de las manos, pero más que nada nunca se me requirió un pase largo, como te digo ahora, sino pase corto, tomar la decisión cerca de la defensa. Eh, Hoy en día, bueno, el rugby internacional, creo que Felipe siempre me lo dice, si vos a 2 metros de la defensa ya te la guardaste acá, te van a talar, te van a venir a dos y te van a talar. Si lo haces a último momento, es más posible que ganes ese contacto. Y también, bueno, esto que te digo, la parte física o de la cabeza, de decir, bueno, corro, no me quedo mirando, no, físico, de poder estar al palo los 80 minutos al palo, creo que eso es un debe mío. Que bueno, es laburo, es proceso, pero bueno, yo nunca dejo de pensar que obviamente uno piensa lo que vos decís de ganarse el puesto y de poder agarrar esa camiseta y no soltarla, eh, pero también no dejo de pensar que mi primer año completo de profesional, año y medio completo de profesional, entonces todavía es un proceso, es un camino largo. Uno obviamente trata de cortarlo lo más posible, pero sí, seguir laburando y paciencia. Todavía falta mucho, ojalá. Hablaste de camino largo y de paciencia y se me viene a la cabeza el mundial. ¿Cómo haces para trabajar esa ansiedad de no pensar que querés ir y que querés estar ahí, como le pasa a todos los que están hoy en el radar de los Pumas? ¿Y cómo es ese trabajo de hoy, este año tienen 9 partidos y todavía falta mucho para el mundial, pero ¿cómo se trabaja esa ansiedad? Yo personalmente no, estoy muy del momento yo. O sea, sí lo pensé, sí, me muero por estar. Pero estoy pensando en el sábado en Perpiñán. Y la verdad que por suerte no me pasa de estar pensando, viste, julio, septiembre noviembre, si me van a llamar, no me van a llamar. La verdad que por suerte no me como la cabeza con eso, sino creo que la estaría pasando mal. Pero sí, yo creo que más va a ser una ansiedad más pensando en mí o cómo puede ser del año que viene, ¿viste? Ya ahí sí, ya te empezás a plantear todo y decir, bueno, hay que ver si me llaman, no me llaman, ojalá no me llegue a pasar algo, por favor, cosas así. Pero no, por suerte soy más de estar acá. Por suerte, como hablábamos antes, el club le está yendo muy bien. Estamos compitiendo en todos los frentes, entonces tenés muchas cosas para estar pensando antes que los Pumas. Y para terminar, qué es lo que más extrañas del SIC y del rugby amateur, de tu vida, de tu vida del justo de 22? Uf, no, me matás. Eh, Nada, mis amigos. La verdad que extraño mucho a mis amigos. Tuve la suerte de mi familia, pudo venir un par de veces ya acá, pero extraño mucho a mis amigos. La verdad que eso, estar ahí en el club, no sé, tercer tiempo, estar ahí con mis amigos. No mucha vuelta. Sí, puta, mira qué pregunta más es. Eh,
No, la verdad que sí, sí, sí. A mis amigos, pues bueno, ya me tocará volver. Y bueno, pero sí, un poco eso, porque la verdad que siento que el Rugby Club tiene mucho eso. Y eso es lo que me gusta a mí, la gente del club, estar ahí, ir a ver el partido, no sé, ir temprano a ver la pre, y quedarme ahí todo el día hasta que si salimos o no salimos, hasta que tire, no sé, cualquier hora. Pero sí, estar ahí charlando y disfrutando con mis amigos. Bueno, seguro ya vas a volver Ya va a tocar. a vestirle del SIC, así que, pero bueno, te queda mucho todavía. Así que bueno, justo mil gracias por la nota. Un placer hablar con vos y seguro que van a ser todos éxitos allá en Francia y en los Pumas. Igualmente, muchas gracias, Luis. Abrazo grande, nos vemos.